simplemente es repartir unos conocimientos y ayudar lo máximo posible a la gente, a esos sanitarios que se van a partir el lomo por nosotros. Ellos Entonces, son los héroes, sí, claro. efectivamente, en esta causa ellos son los héroes, son los soldados, son los generales, son todos. Todos Sí, somos son sanitarios en todos. este caso. Todos, y la verdad es que estamos en eso. A mí no me gusta andar diciendo de las causas que hacemos en Perio MX Academy, pero bueno, la verdad es que tú eres un invitado y ya eres parte de nosotros, eres de casa, eres un docente más que trabaja con nosotros en Pro y que en Latinoamérica estamos completamente conectados. Y el día de hoy, pues la realidad es que vamos a hacer una intro a la sesión clínica que tendremos la próxima semana de implantes post-extracción. Como bien saben, Perio MX Academy es inspirada por mis alumnos del pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ellos se inspiraron esto. El día de ayer estaba platicando con ellos que qué les parecía Perio MX Academy, con algún grupo, con el 4009, y la mayoría están muy contentos. La verdad es que mucha gente está contenta que estemos haciendo esto. Y bueno, el tema de implantología, Gerian, pues tú no vas a dejar mentir. La implantología hoy en día, pues le da otra cara a la periodoncia, ¿sí? Hoy Mm. ya muchas escuelas del mundo, pues ya estudian periodoncia e implantología. Tal es tu caso, que recién egresado de la Complutense de Madrid. Y bueno, dentro del programa de PDMX Academy, que estamos siguiendo el programa de la Facultad de Odontología de la UNAM, tenemos introducción a la implantología. O sea, definitivamente la imagen que están viendo de Gerian de fondo no es, bueno, es de algo Es más la, es la, avanzado, ulti- ¿no? es la última parte. Sí, Es la claro, ya última es parte de la una implantología. arcada completa. Y en Perio MX Academy, bueno, junto con Geriant, que también lo tendremos próximamente, tendremos las clases de introducción a la implantología, donde hablaremos que es, mira, fíjate que es bien complicado porque a veces hablar en tono básico es bien difícil. Ayer lo platicaba con el Sí, doctor sí, sí, Alania sí. de Perú, aterrizar y decir, bueno, uno cuando habla de correr y de caminar, pues habla de los diferentes tipos de calzado, de diferentes técnicas, pero ya cuando tienes que explicar qué es caminar, ¿no? Y los músculos que integran todo, a veces es como que demasiado burdo o a veces demasiado tedioso. Y hablar desde que Sí, todo el mundo sabe que un implante es un tornillo, ¿no? O sea, incluso hay gente que se está conectando que no son dentistas, pero sabemos que un implante es un tornillo y que la realidad es que una de las altas incidencias o recurrencias de la colocación de implantes es después de una extracción dental, ¿no, Gerian? efectivamente. Es decir, todo empieza y siempre empieza en la implantología con la extracción de un diente. Y claro, te voy a poner si quieres una imagen, Carlos, puede compartir para un poquito y empezar a abrir Sí, boca en venga, este venga. caso, ¿vale? Todo empieza con esto. Es decir, empieza extrayendo no un central, cualquier tipo de diente, pero ¿qué hacemos en este caso? O sea, tú cuando tienes un diente con pronóstico imposible o que tienes que extraer por una fractura o por un traumatismo, todo empieza aquí. Y tienes que, desde el momento de que extraes, tienes que pensar qué voy a hacer. ¿Vale? Y aquí empieza el juego, la planificación, el diagnóstico, todo. Es Bueno, decir, sí, no es solamente desde antes de la extracción podría ser, ¿no? efectivamente, no solamente tienes que llegar a la imagen que tengo atrás, sino tienes que empezar a un poquito a saber qué vas a hacer, qué situación tienes, cómo tienes esa situación, es decir, qué está pasando, si ha perdido hueso, no ha perdido hueso, si tienes hueso. También, como comentamos en el último seminario, las capacidades económicas del paciente, ¿vale? Que esa también es otra gran parte. Y todo esto tienes que, por así decirlo, meterlo en la batidora para poder al final sacar el zumo, que en este caso es tu plan de tratamiento. Fíjate que Entonces, pues qué bonita imagen. A mí me llama mucho cuando platicamos acerca, que de hecho la clase ya está pues está en internet, en YouTube, de manejo del alveolo, post-extracción. Pues a mí me gustaría pensar en una odontología que no tuviera que realizar extracciones, ¿no? Pero tenemos esto. Mira, ahora yo te voy a poner una imagen. Voy a compartir yo claro, mi pantalla con las alternativas que estamos teniendo. Es un video bien lindo que hicimos para una cosa que se llama La Perio en el cine. Y bueno, aquí está este video, déjame ponerlo. Ajá, voy a compartir pantalla. Aquí estamos, aquí estoy, perfecto. Y vamos a poner este pequeño video que son las alternativas que tenemos hoy en día
para el manejo de una extracción dental, ¿no? Que, bueno, a mí me mueve mucho el hecho de que veamos diferentes cosas y bueno, algo que normalmente sucede es, espérenme, déjenme quitar la música porque no sé si escuche la música, pero a mí en estos momentos la No, música no, no se escuchaba, ¿eh? no Yo no la escuchaba. Ah, escuchaba. bueno, yo sí, pero entonces mejor la quito. Ahí está. Entonces, oh, momento. Eh, 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 ahí está. Perfecto. Bueno, la realidad es que cuando se va un diente, sabemos que va a haber un proceso cicatrizal intraalveolar y extraalveolar, ya lo platicamos, y que va a llevar a una contracción del tejido, ¿no? Muchas veces, ¿no? Normalmente cuando no ponemos nada. Entonces, hoy las alternativas que tenemos y que las que vamos a platicar de una manera más puntual en el seminario que vamos a tener la próxima semana, es, pues bueno, realmente qué tenemos pensando en la rehabilitación. Y como bien decía Gerian, si nosotros estamos buscando la rehabilitación de este diente o incluso la recuperación de un diente perdido, pues hoy tenemos muchas alternativas, ¿no? Está rellenando alveolos con diferentes sustitutos óseos es una de ellas, ¿sí? Pensando en que pueda darse las condiciones adecuadas para colocar un implante. En la caricatura se ve muy lindo, ¿no, Gerian? Sí, Pero se ve, pero la realidad es completamente distinta en este caso, claro, colocar muchas veces. bloques, injertos en bloque también son alternativas y no nada más pensando en alvéolos post-extracción, sino también ya en defectos del reborde, ¿no? Que tú en esto Exacto. también eres un gran especialista y tienes varios casos. Y y bueno, y tenemos el hecho de las diferentes hidroxiapatitas, la regeneración ósea guiada, colocación de membranas, mallas de titanio, N cantidad de alternativas y todas son pensando obviamente sí en mejorar las condiciones, pero también pensando en la implantología. Esta pequeña animación habla de eso. Entonces, regresando un Ujú. poco a lo que tú traías y que a mí me encanta la idea de que podamos tú y yo tener este mano a mano donde estamos dando las introducciones, que hoy en día también se ha recomendado de una manera importante el hecho de que se coloque el implante post-extracción y que quizás sea el mejor momento para que pues, el implante sea recibido por el cuerpo, lo cual pues hoy en día no es controvertido hasta cierto modo, ¿sí? Porque pues obviamente tenemos varios estatutos, la gente que nos está mirando, muchos son público, como te comentaba, público básico, y la gente que nos está mirando, pues obviamente a lo mejor podría irse con aquí una escuela americana que induce mucho la práctica implantológica post-extracción, pero no recordar que tenemos al ITI o ITI o ITI, como le dicen en España, que es el Exacto. International Team for Implantology. Ahorita te doy el balón, mi querido Gerian. No, Y, tranquilo. y viendo lo que dice el ITI o el ET o el International Team for Implantology, pues habla acerca de esta clasificación de términos descriptivos para el momento de la colocación del implante después de la extracción del diente. Y bueno, aquí ya voy a estar conversando más contigo, Gerian, porque bueno, tenemos Ujú. la colocación inmediata. ¿Tú qué tan recurrente eres para la colocación inmediata? Que de esto vamos a platicar con más fondo ahorita, en unos momentos más, pero también en el seminario donde vamos a hablar de resoluciones y conclusiones. Pero tú cómo ves esta clasificación, que es algo que deben de conocer pues todos los odontólogos, independientemente de que coloquen implantes o no, a mi parecer, ¿no? Hombre, creo que sí que es algo básico, es algo primordial, porque claro, tienes que saber en qué situaciones se puede colocar un implante. Sabes que se puede colocar un implante, pero no sabes de las situaciones que puede llegar, en las que se puede colocar un implante. Y es lo que te decía antes, por ejemplo, la situación que tengo detrás viene después, es decir, cuando no acondicionas bien los tejidos alrededor del implante o cuando haces una mala planificación de la colocación de los implantes, puedes llegar a la situación que tengo yo detrás. Entonces, Sí, conocer en qué momento se puede colocar el implante es básico para entender un poquito el planning que debes de hacer, sí, por ejemplo, aquí ¿vale? Es vemos decir, aquí, tipo uno, sí, colocación inmediata, o sea, el día cero, el alveolo está sin cicatrizar y se coloca, obviamente, el implante ese día, que todo conlleva una planeación. Ahorita vamos a ver unos casos. El tipo 2 es una colocación temprana. Aquí ya el tejido blando ya está parcialmente cicatrizado o está cicatrizado de 4 a 8 semanas. El tipo 3 es una colocación temprana, pero con hueso parcialmente cicatrizado de 12 a 16 semanas. Y el tipo 4, que es la colocación tardía de 6 meses o más.
Entonces, Más. realmente el título de nuestro seminario, que es colocación de implantes, pues post-extracción o inmediatos o tardíos, es parte de, y no sé si tú nos quieras compartir alguna imagen, Gerian, pensando en una colocación temprana o las indicaciones que deberíamos de tener, ¿no? Sí, es decir, espera un segundito que voy a buscar. Yo os traía también casos de esto, pero también os voy a poner casos de hecho, una situación, por ejemplo, un caso que lo compartí justo la semana pasada, que es en qué momento o qué harías, por ejemplo, en este caso. Un segundito, que no encuentro. Aquí está. Voy a compartir pantalla. Bien, aquí tenemos, ¿no? Tenemos esta paciente. Ah, sí, Como veis, claro. este caso, Hermoso este caso. este caso ya lo viste la semana pasada, Carlos, pero es un poquito para aprender qué se puede hacer, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que harías? Porque claro, tienes una paciente que se ha fracturado ese colmillo y ese premolar, ¿no? Y entonces tienes que colocarle implantes, o tienes que rehabilitarle porque pide algo fijo, ¿vale? Ya dice que quiere algo fijo, que no quiere nada removible, que por favor, y que pueda ser lo más temprano posible, ¿vale? Porque esto es lo que también tienes que entender, que el paciente, cuando es un sector, por ejemplo, estético, te pide, por favor, intenta solucionármelo lo antes posible porque no puedo ir sin mi diente, no puedo ir sin algo fijo, que trabajo, que de cara al público. ¿A qué te ha pasado muchas veces, Carlos? Sí, sí, siempre. Sí, prácticamente me pasa siempre. Pero De bueno, hecho, hay veces que no. el tema de esto es que el paciente todo lo quiere rápido, lo quiere, bueno, obviamente sin dolor, y lo quiere barato, ¿no? O sea, pero, el tema es el tiempo, porque pues una de las grandes primicias del implante pues extracción es esa, que se pueda ahorrar tiempo. Pero, ¿qué tanto podemos ahorrar con el implante post extracción? ¿O cuándo sí, cuándo no? ¿Y cómo sería la situación, no, Efraín? Exacto. ¿Hasta dónde se podría colocar un implante post-extracción? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es la situación límite de poder colocar un implante post-extracción y cuándo no debes colocar un implante post-extracción? Quizás eso sería el tema de discusión del próximo día del seminario, que va a ser muy interesante en ese aspecto. Entonces, este caso, fijaos que cuando yo levanto el colgajo, evidentemente tras hacer la extracción, fijaos el defecto tan grande. Claro, aquí, ¿qué haces? Sí, ¿Qué claro. haces cuando que tienes ese defecto? Y aparte también viendo el defecto que se está mostrando en la imagen, pues es que el odontólogo debe estar preparado para el defecto que se puede encontrar, porque, pues, bueno, esto ya lo estás viendo en vivo y a lo mejor y qué bueno sería tener un cajón lleno de de materiales, ¿no? Y teniendo todo para poder, pues, ya rellenar o colocar membranas o colocar, etcétera. Pero antes de eso, pues también es algo que se tiene que planificar. Y aquí, Planificar. y aquí tenemos el tema de la tomografía computada y tenemos el tema de la radiografía convencional, que, bueno, puede ayudarnos a planificar de una manera adecuada un implante post-extracción o una Y ya no regeneración solo es, y ya no solo misma, ¿no? eso, Carlos, también tienes el mismo sondaje, te puede dar idea un poquito de cuántas paredes has perdido. Por Sí, ejemplo, claro. imaginaos que tenéis en esta situación, ¿vale? A Bien, ver. imaginaos que aquí podéis sondar. Aquí cuando metéis una sonda y tenéis una fractura, cuando sondáis se mete la sonda hasta el fondo. Es decir, tenéis un sondaje quizás de 12 milímetros, 14 milímetros, 13, 8, 9, y podéis ir sondando de manera que poco a poco vas pasando todo el borde y vas sondando y viendo dónde está el hueso. Puede hacer un mapeo óseo que se dice, ¿vale? Entonces también eso Fíjate que te puede dar una cierta... esa alternativa es muy buena para América Latina, porque en América Latina a veces no tenemos tan tan buenas situaciones con respecto a la economía y estudios de tomografía. Entonces, pues bueno, el mapeo óseo no estaría de más, o sea, no es una práctica que podríamos descartar, ¿no? No, es que para mí es algo básico, incluso teniendo la tomografía, muchas veces pueden tener artefactos o pueden tener ciertas diferencias, tanto a nivel real, y a mí me ha pasado muchas veces, cuando hago una tomografía computerizada y de repente tengo un defecto vertical bestial, ¿no? Pongamos, y cuando abro el codajo, de repente no tengo ese defecto. Muchas veces, ¿a qué se debe esto? Probablemente porque el tipo de hueso quizás sea muy
esponjoso, es decir, sea un hueso tipo 4. Por tanto, al fin y al cabo, en la tomografía, o un hueso que está inmaduro tras la extracción del diente. Pues muchas veces ese hueso inmaduro no se ve bien en la tomografía, ¿vale? Sí, Muchas claro. veces. Y siempre me pasa de que digo, bueno, pues te voy a hacer una regeneración vertical y al final termina siendo una cirugía mucho más simple. O viceversa, que muchas veces dices, bueno, pues aquí tengo hueso para poder colocar el implante y cuando abres, pues... y siempre me ha pasado, ¿sabes dónde me ha pasado, Carlos? Sobre todo a ¿Dónde? nivel interintal, con el orificio nasopalatino. Digo, muy bien, tengo aquí la tomografía, Sí, es veo verdad. veo el tag y de repente, cuando veo el colgajo, digo, "Sí, es que no tengo hueso donde anclarlo en palatino". Entonces, el problema es que, claro, muchas veces tienes que hacer como un diagnóstico complementario con todo. No solamente el tag te va a dar el diagnóstico, sino también el sondaje, la inspección clínica, e incluso una radiografía periapical también te puede dar pistas. Todo, todo. El diagnóstico es en conjunto. No solamente una prueba te va a dar el diagnóstico fiable, sino todo en general. Y hay que tomar nota en eso porque Entonces, sí, los alumnos que nos están mirando hoy en día, pues saben que tienen esas alternativas clínicas, tomográficas, imagenológicas, y que a veces pues, nos quedamos llevar con la tomografía todo, o a veces nos olvidamos de lo que es la esencia misma clínica. Fíjate que voy a ahora a compartir yo una imagen para complementar lo que estamos hablando, ¿sí? Este, espérame un momento, ok, de una paciente que llegó con nosotros, que de hecho esto también lo vamos a discutir de una manera más, más detenida en el seminario que vamos a tener. Esta paciente llegó al posgrado de odontología restauradora avanzada, donde yo fui docente hace unos años, y llegó con esta situación, llegó con un problema en el diente 11, ¿sí? Pues bueno, ahí vemos las fotografías iniciales. Y bueno, algo que sacamos fue, pues evidentemente, la tomografía. Con la tomografía hicimos esta planificación y algo que bien comentaba Gerian es que, bueno, podemos hacer el mapeo óseo, pero algo que debe ser fundamental dentro de la toma de decisiones si vamos a colocar un implante post-extracción o vamos a nada más a preservar el alveolo post-extracción, pues es valorar bien las corticales, ¿no? ¿No, Gerian? Dice el ITI que bueno, pues para poder colocar un implante post-extracción, la mayoría de las cosas sería perfectamente bien establecido si tuviéramos una cortical de 3 milímetros en dientes anteriores, lo cual suele ser un tanto imposible, ¿no? Con que tengamos a veces un poco más de 1 milímetro, como este caso, es algo que podría ayudar, ¿no? fíjate, fíjate, Carlos, que esto es muy interesante. Prácticamente hay estudios de anatomía en cadáveres que nos dicen que prácticamente en sector anterior la cortical de media suele ser al menos, o sea, de media de 1 a 1,5 milímetros. Es decir, que es bastante fina en sector anterior superior. Que te encuentras una cortical de esa anchura, que esto es prácticamente unos 2 milímetros, 3 milímetros, más o menos, de esa cortical es bastante infrecuente en sector anterior superior. Pero es que Sí, y además, a nivel tomográfico, hay estudios de Óscar González prácticamente te dice que muchas veces cuando tienes un diente endodonciado, incluso un implante, no puedes medir bien la cortical, no vas a saber si hay o no hueso en esa zona porque muchas veces es lo suficientemente fino para que el TAC no tenga la capacidad de detectar esa cortical, ¿vale? sí, Entonces, y algo que nos hemos encontrado ahí es que, por ejemplo, en un paciente que tiene deja ponerte el video, en un paciente que tiene endodoncia previa, bueno, bien lo platicaban, ahora que hay tantos webinars y tantas imágenes y tantas cosas, el doctor Iñaki Gamborena, ¿no? O sea, que es una referencia también en mm, la prótesis y en el manejo implantológico en el sector anterior. Él mencionaba, y también lo hemos visto clínicamente, no sé si te pasa, un diente que recientemente tenga endodoncia, es un diente que está deshidratado y que pues, los conductos laterales accesorios conllevan a que también la vasculatura que se pueda presentar en la cortical vestibular pueda tener limitantes. Aquí estamos viendo un región 4, como en México a veces llegamos a trabajar un implante post-extracción, ojalá pudiésemos hacer todo con cirugía guiada, aquí lo estamos haciendo con
una guía quirúrgica de un acetato, Convencional. sí, convencional. Y recordemos que el anclaje del implante, y esto es importante con la experiencia, el anclaje del implante pues va a ser, mucha gente lo indica hacia apical, aquí estamos yéndonos mucho hacia palatino, pero también haciendo preceptos a lo que viene el doctor Iñaki comentaba, ¿no? De preferencia a veces colocar implantes largos o implantes muy anchos podría ser una controversia que hoy en día en la literatura no hay una evidencia a full, ¿no, Gerian? O sea, mientras vemos que Bueno, grandes colegas dicen que prefieren colocar implantes amplios para que se puedan anclar en el alveolo, en las paredes del alveolo, hay gente que dice que coloca implantes mejor largos para que el ápice del implante se sostenga. ¿Tú qué opinas al respecto, Gerian? bueno, eso es un tema de discusión que lo vamos a tener el próximo día, que además te llevaré literatura que te va a cambiar un poquito o te va a acabar con esa controversia. Yo no tengo tanta controversia en ese aspecto hoy en día. De hecho, lo que tú dices, que es el concepto del jumping distance, ¿no? De Pablo Antonio, muchos años atrás, ¿verdad? Ajá, Es ajá. decir, que el implante lo más ancho posible para poder intentar preservar, intentar ocupar prácticamente todo el espacio y su anclaje apical. Yo te voy al día y ya verás que lo que yo prácticamente hacemos hoy en día, y de hecho lo que yo hago en mi clínica privada también, en base a literatura que voy a exponer el próximo día, hoy no, es que prácticamente lo hacemos al contrario de ocupar completamente el alveolo. Es decir, también esto, por no poner literatura, porque ya te digo que va a ser un tema de discusión el próximo día que va a ser muy interesante. También tienes que ver desde el punto de vista protésico, ¿vale? Porque no Definitivo. solamente pones el implante desde el punto de vista biológico, sino también tienes que tener en cuenta el punto de vista protésico. Y la distancia, tanto a nivel ya no solo vestíbulo palatino, sino también a pico coronal. ¿Dónde debe estar el margen de tu implante? ¿Vale? Y esto Definitivamente, si va a prácticamente es estar lo que vamos a hablar el próximo supracrestal día. o si va a estar equicrestal. Sí, y mira, también algo que yo Yuxta escucho, o muy infracrestal. claro, muy infracrestal, que esto es algo interesante, y estamos generando esto porque recordándoles que en el seminario de la próxima semana tendremos también una carpeta de artículos, ¿no, Gerian? Que esta va a estar disponible para los que asistan a este seminario. Y Sí. bueno, viendo el implante que yo estoy escogiendo, mira, yo estoy escogiendo un implante Bone Level. También se menciona muchos autores, y que es un implante cilíndrico en este caso, ¿sí? Hay Ujú. autores que prefieren implantes con espigas o cuerdas muy agresivas, ¿no? También, ¿qué opinas al respecto de esto, Gerian? Será que ¿no? En este aspecto, la topografía del implante para coger la estabilidad, porque muchas veces se dice sobre todo para coger estabilidad del implante, ¿verdad? Sí, claro. Creo que ibas por ahí, pero vamos, que eso va a depender también de tu técnica quirúrgica. En cuanto desde el punto de vista biológico, la mayor o menor de estabilidad, también desde mi punto de vista va a depender del tipo de alveolo que tengas. ¿Por qué? Definitivo. Porque en un implante cilíndrico donde tú has fresado muy bien en palatino, como pones en el vídeo, pues es muy fácil anclarlo, ¿de acuerdo? Pero tú imagínate que no tengas que anclar ese implante en palatino, sino que tengas otro tipo donde en la raíz, en este caso hacia el alveolo, no esté hacia palatino, sino esté hacia vestibular, perdón, no esté hacia vestibular, sino esté hacia palatino. Por tanto, no tengas cortical palatina donde poner bien el implante. ¿De acuerdo? O que precisas poner incluso un implante mucho más largo para poder anclarlo. No sé si me entiendes este concepto. Ujú, Si ujú. quieres te voy a poner una imagen un segundo, Carlos, para que lo entiendas. Si me Pon la permites, imagen. para Sí, compartir claro. un segundo. Cuando, ahorita que está Gerian preparando su imagen, nos está preguntando, ¿trabajan con anestesia sin vasoconstricción para mejorar riego sanguíneo? No, no, aquí no importa, aquí la anestesia tiene que ser con No. vasoconstricción, porque más que el aporte sanguíneo que queremos, es principalmente lo que queremos también es que haya una vasoconstricción y que no haya un manejo transquirúrgico inadecuado, ¿no? Porque sabemos que un paciente sin vasoconstrictor, Exacto. pues se le va el efecto anestésico. Este tipo de preguntas que suelen ser un poco básicas,
son preguntas que son fundamentales. Vamos a ver, esto es una maravilla, este Fundamentales. estudio me encanta. Ese estudio es una maravilla. ¿Por qué? Porque básicamente fijaos nada más en la radiografía, ¿de acuerdo? Y esto es lo que os decía antes. Mayormente lo que queremos muchas veces son este tipo de alvéolos, donde tengamos la raíz hacia vestibular y que podamos hacer el fresado en palatino completamente, en esta dirección. Pero claro, tenemos situaciones como esta, situaciones como esta, situaciones como esta. ¿Ves cómo aquí no se ve, Carlos, lo que decías ante la cortical vestibular, pero que existe? Aquí Sí, la claro. cortical vestibular existe. El tema es, de acuerdo, lo fina que es la cortical. Pero lo que yo te hablaba antes es que es mucho más favorable colocar el implante aquí, cilíndrico en este caso, que colocarlo aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces para poder, o te vas a un implante ya no de, por ejemplo, de 10, pongamos, sino tienes que irte a 14 milímetros para poder anclarlo aquí, o tienes que hacerlo de esta manera, llevártelo un poquito el ápice hacia vestibular. ¿Vale? Tienes esas dos opciones muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que te cambia, por ejemplo, en la topografía del implante? Que ya no precisas, por ejemplo, un implante cilíndrico para poder anclarlo en este sentido. Perdón, sí, ni cilíndrico, sino que un implante con una espira un poquito más agresiva tiene la capacidad de ponerlo en la cortical palatina, ¿vale? En este caso, con menos, por así decirlo, o longitud o anchura, o tener que manejar muy bien, irte hasta esta zona, ¿vale? Eso es lo que te puede dar la topografía, o sea, del implante en este caso. Pero desde mi punto de vista es algo simplemente de manejo quirúrgico y de sensación quirúrgica. No es, de hecho, en la literatura ya se han probado mil y pico de implantes diferentes, de diferentes topografías, tipo Novel Active, el BLX, BLT, el Bone Level normal, el de Astra, muchos. Y al final todos funcionan igualmente bien. Lo único que te va a dar es el clínico con la capacidad de estabilizarlo mediante la técnica adecuada. Fíjate que No nos sé si tú tienes comentan, otra opinión en este no, aspecto. para nada, nos comentan que pongamos la bibliografía. Ahí está la bibliografía y en el seminario que tendremos el próximo viernes van a tener la bibliografía no nada más explícita en la imagen, van a tener una carpeta con los artículos directamente de lo que estamos Los nosotros artículos, manejando. sí, sí. Sí, claro, con todos los artículos. Y algo que también vale mucho la pena mencionar es que, con respecto a este tema, es que también hay muchos autores que hablan de la estabilidad, ¿no? O sea, que el implante tiene que tener una muy buena estabilidad primaria para pensar en el posible éxito del mismo. Pero también qué pensar de la carga inmediata, porque una cosa es también colocar el implante inmediatamente después de la extracción y otra cosa también ya es pues hacer una carga inmediata. Así que yo creo que tanto el Yo te voy a protecista... hacer, yo te voy a hacer una pregunta, Carlos. Vale, dale. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te aporta a ti la carga inmediata? A mí como periodoncista, Es yo decir, no... ¿qué es lo...? Hola, hola. Dime, dime. Ya, no te escuché, ¿Me pero a ver, va oyes? de nuevo la pregunta. No, ¿qué te aporta la carga inmediata? ¿Cuál es tu sensación al hacer la carga inmediata? ¿Te aporta algo en estabilización del tejido blando? ¿Te aporta, no sé, quizás mejor sellado de la zona? ¿Qué te puede aportar la carga inmediata? Biológicamente te aporta una buena barrera para que puedas tú conformar marginalmente, todo siempre y cuando el implante esté sumergido, esté subcrestalmente de una manera bien estabilizada y bien planeado. Pero a mí como periodoncista, que yo he tenido muchos conflictos con protecistas, que incluso, bueno, algunos son speakers, ¿no? De marcas, es que la carga inmediata a veces, si no está bien planificada y si no está bien elaborada, puede ser una catástrofe. Yo prefiero 1000 veces una carga tardía, incluso más que una temprana. Acuérdate que recordemos que los periodoncistas somos muy conservadores en los ámbitos biológicos. El protecista a veces se deja llevar por la aventura y por también la necesidad a veces protésica, a veces por cobrar, pero yo la realidad es que la carga inmediata le tengo muy poca fe en el sentido a largo plazo, porque también algo que hemos visto en el ITI, en el International Team for Implantology, es la alta incidencia de recesión perimplantaria en carga inmediata, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas al respecto también, querido? Pero eso lo veremos el próximo día también, que va a estar muy interesante la discusión. Yo cada día,
depende. Yo estoy muy de acuerdo en lo que dices, que la carga inmediata precisa de planificación, ¿vale? Tanto quirúrgica como protésica. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que desde un principio tienes que colocar el implante en una posición adecuada. ¿Para qué? Para que esa posición luego al prostodoncista le haga fácil el trabajo protésico. Luego, también desde este punto de vista, en cuanto a ya no solo lo que te aporta en este caso, es que directamente también reduces tiempos de tratamiento. Ya no solo quirúrgico, sino a nivel también protésico, porque ya desde el primer día ya estás modificando o estás manteniendo, mejor dicho, toda la arquitectura. Pero ¿de qué va a depender esa recesión que tú dices de tejido blando alrededor del implante? Pues va a depender mucho de esa planificación, porque claro, tú al poner implante no solamente tienes que poner implante, tienes que ver qué más tienes que hacer. Biotipo, como hablamos el otro día, tienes que ver la cantidad de cortical vestibular que presenta esa zona, etcétera, etcétera. Todo esto va a ser una toma de decisiones de factores críticos de tener en cuenta para ver si haces carga inmediata o si no haces carga inmediata. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un caso de una paciente que llegó con nosotros porque le habían hecho un sinnúmero de apisectomías, unas 4 o 5 apisectomías, y de todas maneras tenía una reacción. Hicimos aquí la interpretación tomográfica con el sistema DICOM y nos estaba pidiendo una carga inmediata porque ella ha visto en internet, porque hay pacientes que también ya pasan con esto, ¿no? Que están viendo en internet cómo están las cosas y quieren lo que ven en internet. Y algo que nos pasó es que, pues bueno, nos dimos cuenta que en esta extracción dental, ¿sí? Que voy a adelantar un poco porque esto lo vamos a ver a detalle en el seminario de la próxima semana. Pues bueno, hicimos la extracción dental y un fragmento del diente mismo se nos quedó a tercio, ahí está, en el tercio medio apical, ahí está un fragmento del diente. Y bueno, pues casi con los conceptos de Socket Shield, que también platicaremos un poco de esto la próxima semana, pues decidimos dejar ese fragmento. Ahora, evidentemente la situación conllevó a que sí instaláramos el implante quirúrgicamente. Ya platicaremos de revoluciones, de torque, de etcétera, de diseños. En este caso colocamos un implante cónico cilíndrico, bone level tapered de la marca Straumann. Pero bueno, más que hablar de las marcas, también hablar de la toma de decisiones de longitudes, etcétera. Y la carga inmediata puede ser una alternativa en fenotipos gruesos, etcétera, también. Pero algo que conlleva es, y como periodoncista, y lo platicábamos tú y yo la semana pasada en el manejo de las bioloposextracciones, pues ¿cómo vas a regenerar ese sitio, ese espacio? Si voy a rellenar con un injerto, un sustituto de tejido duro, si voy a colocar un injerto de tejido blando, ¿cómo lo voy a colocar? El injerto va a quedar embedido, como lo platicábamos con las diferentes técnicas que hay. Todo esto es una toma de decisiones que conllevará a muchas escuelas. La escuela americana nos menciona que coloquemos el implante y que incluso con el sustituto óseo y coloquemos la carga inmediata. Todo rápido, todo muy precoz. A veces como periodoncistas requerimos también los tiempos y a veces un tejido blando no es la mejor opción, o sí, eso vamos a ver con literatura, si sí o si no, porque a mí lo que me pasa es que luego coloco un injerto de tejido blando y me ha pasado que se me necrosa, ¿no? Y que o ya estás casi pensando en que el tejido blando se va a necrosar sí o sí. Este tipo de cosas Bueno, son cosas a las cuales los colegas deben de estar preparados, ¿no, Gerian? sí, no, tienen que estar todos preparados, evidentemente, para solucionar este tipo de situaciones. Pero te voy a poner yo un caso porque te va un poquito a romper el paradigma, Carlos. A ver, un poquito simplemente por picar a la gente para que la semana que viene se metan en la discusión. Bueno, la discusión no, tanto en la presentación como en el debate posterior. Y te voy a poner este caso. Hazme flipar, como dicen los españoles. No, vamos a flipar, no, pero bueno, simplemente es un poquito para picar un poquito el tema. Fijaos en esta paciente, ¿vale? Vale, Os voy vale. a mostrar nada más el antes y el después. No voy a poner el durante, para dejaros un poquito a ver qué hemos hecho. Pero os adelanto que ha sido un implante post-extracción con carga inmediata, ¿eh? Yo Vale. solamente lo dejo ahí. A ver. Tenemos esta paciente, fijaos en el segundo cuadrante, ese primer premolar, donde tenemos esta situación.
¿vale? Fijaos, fractura de la raíz vestibular, ¿de acuerdo? Fijaos la situación también del diente. Tenemos buen hueso en apical, ¿no? Parece que tenemos buen hueso en apical. Hacemos el Uf, TAC en este caso. Pérdida de la cortical ósea vestibular, en parte, no en toda, pero en parte. Y claro, tenemos esta situación al extraer el diente. Fijaos la cantidad de pérdida de tejido blando en vestibular. uf, ¿Qué haríamos aquí? Yo en este caso ya os lo he dicho, que pasamos de esta situación a esta situación. y se ve hermoso. Y he hecho, en este caso, carga inmediata o sea, implante inmediato con carga inmediata. Intentaremos ver un poquito el próximo día cómo lo hacemos, cómo hacemos el injerto, si hemos hecho injerto de tejido blando o no hemos hecho, para intentar que no se necrose o que coja la máxima vascularización en esa zona. Veremos cómo lo hacemos todo, el paso a paso, tanto basado en evidencia científica, y os pasaré todos los artículos, como ha dicho Carlos, como también veremos vídeos. Si queréis, os pongo un adelanto también del vídeo que os enseñaré la semana que viene de cómo tomamos el injerto. Fijaos, básicamente cómo tomamos injerto. Este vídeo es de Periopixel y que también el doctor John Zabalegui nos ha enseñado a cómo tomar el injerto, y tú lo haces fantásticamente, Carlos, que te he visto miles de veces de cómo coger el injerto. En este caso lo voy a pasar un poquito más rápido, pero fijaos, como poco a poco despegamos a espesor parcial la parte más superficial del epitelio. Poco a poco lo voy a pasar de manera más rápida. Luego pasamos a un segundo plano más profundo. ¿Veis? Y seguimos tomando el injerto. ¿Vale? Poco a poco. Hasta tomar. Esto es lo que tú haces, Carlos, que te lo he visto hacer 1000 veces y sacas unos injertos espectaculares. Fijaos cómo hacemos después de colocar el implante, hacemos nuestro espesor parcial. Mediante un esclerotomo siempre lo hago espesor parcial y siempre hago de esta manera la toma, el posicionamiento del injerto. Vemos que ya tenemos puesto el implante y vemos cómo hacemos el espesor parcial. Y voy a dejarlo aquí porque si no ya os muestro todo y ya la semana que viene no venís. Sí, Y os voy a fíjate poner que está genial, ¿eh? A ver, ¿qué vas a poner más? Fijaos este caso. Oh, ¿Aquí qué harías, Carlos? ¿Irías por una regeneración directamente en vez de una colocación temprana? Se puede discutir esto, mira, ¿eh? Se puede mira, hacer extracción. yo soy bien conservador. Si tuviera que llevarlo esto a a la religiosidad, yo estaría en un monasterio. Yo preferiría extraer, que cicatrice todo, que cicatrice todo tranquilo, ya extraemos, que cicatrice todo por segunda intención, colocaría un implante en tipo 2, o sea, 4, 8 semanas, y ya, bueno, si se puede, y con regeneración simultánea, o si no regenero y después coloco el implante. Yo soy bien puritano en eso. No soy tan aventado como decimos aquí en México. No, pues fijaos como nada más que 3 meses después, la cantidad de volumen que tenemos. Uf. Y sería interesante preguntar, pues, si hubo tejido duro y tejido blando simultáneo o en diferentes momentos, ¿no? Todo a la vez. Todo a la vez. Estos son los provisionales, fijaos. Bueno, es que hay cosas que en mis manos no funcionan, Gerian. Yo soy por eso muy sistemático. Yo creo que sí funcionan, Carlos. Lo único que hay que hacer es planificar y también pensar un poquito en cómo en hacer las cosas. El paso a paso, el ser, igual que eres religioso, el paso a paso religiosamente, porque al fin y al cabo esto yo lo he aprendido de John Zabalegui y lo he aprendido de Mariano Sanz y lo he aprendido mucha gente que lo hace y que al final le funciona. Evidentemente hay fracasos, siempre hay fracasos. Y claro, hay pacientes que en este tipo de situaciones, imaginaos que este paciente si hubiera sido fumador, pues quizás no hubiera sido lo más lógico hacerlo. Si fuma 20 cigarrillos diarios, si vas a poner un injerto de tejido blando simultáneamente a la colocación del implante, pues evidentemente no va a ir bien la cicatrización porque fuma. ¿Vale? Va a disminuir la cantidad de vascularización de ese injerto y por tanto al final puede necrosar y pueden aparecer casos bastante complicados. Pero fijaos que si lo planificas bien
y sigue siendo igual de pulcro, tanto en el paso a paso, puedes llegar a tener bastante tejido. Este paciente, a mí trabajo con bastantes referidores, Carlos, en este caso, y este paciente lo terminé aquí, básicamente. Le hice toda la parte quirúrgica, lo modelé con provisionales y directamente se lo mandé a su referidor para quitar las coronas adyacentes también, ¿vale? La planificación de este caso siguiente, una vez terminado esta parte de manejo, sería levantamos esta corona, levantamos la corona también de 22-23, haríamos nuevas coronas con las coronas también de los centrales. Y ese sería el tratamiento adecuado en este caso. Oye, y veremos más que... vamos a tener mucho. La verdad es que va a estar genial el seminario de la próxima semana, porque, bueno, tú obtuviste esto 3 meses después de la cirugía. Ahora yo te voy a compartir para ya estar terminando, porque hablamos ya de la extracción, hablamos de la colocación del implante y ahora estamos hablando del tejido blando. Yo en mi caso, con implantes que no hicimos carga inmediata, ¿sí? Y que incluso pudo haber necrosis del tejido, me he encontrado con que a mí, bueno, yo en mi caso, que he sido muy sistemático y que también he tenido muchos problemas con los protecistas, la verdad es que prefiero yo también irme a la lenta, ¿no? También vale la pena analizarlo, que van a tener las 2 escuelas y van a tener referencias bibliográficas al respecto y obtener este tipo de tejido también, ¿no? O sea, que pueda ser altamente manejable, altamente manipulable, Sí, desde luego. y que pues, obviamente el gingival lacking que mencionan o el sellado gingival o marginal, que sabemos que tenemos una mucosa preimplantaria, pueda ser viable. Sí. Hay cosas que, de hecho, acabamos esta charla, bien la podemos acabar comentando lo que siempre los textos científicos en implantología dicen, que es pues que se requiere más estudios, más evidencia, más manejo, y qué mejor que poderlo discutir en un seminario donde tengamos pues las 2 visiones, ¿no? Una visión que pueda ser un tanto más conservadora o más miedosa, aquí, no lo sé, o una referencia donde puedas tú tener una alta pericia, una alta habilidad, y bueno, qué decir que también la inducción, a mí lo que me para a veces es el tema protésico, ¿no? Que de pronto mi protesista se fugue con la plata, o de pronto que mi protesista, él piense nada más en sí mismo o en sí misma. Y bueno, he tenido yo alrededor de 5, 6, 7 protesistas en mi vida, y al final yo creo que por eso mismo también he actuado de esta manera. O sea, si yo Correcto. quiero esa salud, pues es lo que yo estoy buscando. Porque una cosa también es el tema de el gol, la meta que tú quieres lograr. Para muchos la meta es colocar el implante, tener plata, colocar la corona, tener plata. Para mí mi meta es que el implante esté para siempre y que no haya enfermedad periimplantaria. No, está claro, está claro. Y a veces eso conlleva a que tengas que generar un engrosamiento de tejido, un sellado que pueda pues resistir los avatares de la vida. También no es lo mismo, como tú lo comentaste en la clase de la semana pasada, no es lo mismo tener un paciente de 20, 30, 40 años que tener un paciente que ya está, que ahorita es factor de riesgo de COVID, de 60 años para arriba, ¿no? Efectivamente, no es lo mismo, ¿eh? Y también, evidentemente, eso también va a determinar un poquito tu toma de decisiones. Es decir, yo lo que no quiero decir con los casos que he mostrado es que se puedan hacer en todos los pacientes del mundo. ¿Vale? Te quiero decir que se puede hacer siempre y cuando tengas una serie de condiciones que la hablaremos el próximo día. ¿Vale? Y pues está maravilloso, Gerian. Está maravilloso, Gerian. Fíjate que nos están comentando muchas cosas. Vamos a dejar el link para que se conecten, para que estén con nosotros. Nos preguntan que si colocaremos Emdogame en el hueso y en el tejido blando. Ya platicaremos de esto, ya contesté yo. Dejamos el link, Gerian, pues gracias y nos vemos el próximo viernes, ¿no? ¿O qué? Efectivamente, nos vemos el próximo viernes, Carlos. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Recuerden que pueden conectarse y pueden inscribirse con Media Beca en el link que acabamos de dejar. Y bueno, Gerian, pues como siempre, hermano mío, enhorabuena y que sea lo mejor. Protégete. Si sales, pues bueno, ya sabes que el hecho de que ya hayan abierto la puerta, que no sea un rompan filas como un recreo de niños de primaria que de pronto se echan a correr a todos lados. Creo que aquí ya tenemos la lección bien aprendida en este caso. Qué bueno, y nos vemos el próximo viernes. No se pierdan la sesión que vamos a tener el próximo viernes con las 2 escuelas. Saludos a todos, que tengan un bonito fin de semana. Feliz 1 de mayo. Saludos. Cuídense mucho.
Hasta la Feliz Día de los próxima y Trabajadores. sí, Día de los Trabajadores. Saludos y sonrisas saludables. Muchísimas gracias. Chao. Bye. Wow. Bye.